Hasta septiembre del año pasado, estas eran las fases, ¿no? O sea, así era la filosofía. Pero esta lámina la quiero usar para que sepan por dónde iba la filosofía, de lo que querían hacer. Entonces ahí, programación dice. ¿Cuál es la lógica? Dice ahí de la programación. Esta lámina, vuelvo a repetir, no es mía, es del Ministerio de Economía, ¿no? Que dice, énfasis en el techo presupuestal y cierre de brechas. O sea que cuando haga la programación, yo me voy a preocupar del cierre de brechas y el tema presupuestal. ¿Y qué va a haber? Lineamientos y metodologías de priorización. ¿Quiénes la van a dar? ¿Quién van a dar los criterios de priorización? Los criterios de priorización los van a dar los sectores. ¿Cómo va a ser el sector? Va a destacar indicadores de brechas y criterios de priorización nacionales. ¿Y tú qué vas a tener que hacer? Ver cómo eso nacional juega con mi ámbito territorial. Y en la directiva de programación le dice al sector, cuando le da tareas al sector, le dice, oye, tú ministerio vas a tener que hacer el análisis de las brechas nacionales y los promedios va a salir, pues, ¿no? Por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? El promedio de embarazo adolescente en el Perú, ¿cuánto es? 45%. Pero la realidad de Loreto es que 70% de embarazo adolescente. ¿Dónde hay más brecha? En Loreto. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Entonces, ¿quién tiene? O sea, el sector también tiene que dar la información departamentalizada. Y luego ya, el departamento que agarra y analiza, pues, dónde, en qué provincia, en qué distrito hay más brecha, para que priorice ahí. Porque ¿cuál es la lógica? Si yo agarro el distrito donde es 90% de embarazo adolescente y lo reduzco, se reduce el promedio departamental. Y si reduzco el promedio departamental, se reduce el promedio nacional. Y si se reduce el promedio nacional, la gente va a sentir que ha cambiado la sociedad. Ese es el enfoque. Antes, ¿cómo era? Hacían el proyecto donde querían. Y a veces lo hacían donde la brecha era 1 o 2%. Y donde era 70%, no hacían nada. ¿Me entienden? Entonces, el sector dice, ¿dónde debo financiar proyectos? Si tengo plata para financiar en embarazo adolescente, tengo que financiarlo en Loreto, pues, ¿no? Para ayudarlo a Loreto a bajar más rápido. Y el otro que me está pidiendo, que es 10%, hermano, tú ahorita no eres prioritario. Yo voy a priorizar, porque tengo que bajar el nivel nacional. Antes, ¿cómo era? El que llegaba primero al ministro. Yo tengo proyecto. O el que llegaba con el proyecto más avanzado. Ese era. Y a veces el chiste que yo he visto, porque he trabajado con ministros, es que llegaban al ministro, ¿no? Y le decían, quiero que me financie este proyecto. No, ese proyecto está mal, ese proyecto. Ah, acá tengo otro. Y así iban sacando, ¿no? Hasta que uno estaba bien. Y ese era el que financiaba. Pero ese no era el más importante. O sea, empezaban con el más importante, porque siempre la autoridad empieza con el más importante. Pero si está con observaciones, sacan otro. Y si está con observaciones, sacan otro. Y si está con observaciones, hasta que consiguen uno que está bien. En teoría. Porque a veces en la práctica, luego cuando lo ejecutas te das cuenta que está mal. Entonces, eso es la programación. La formulación, se incluye la declaratoria de viabilidad y se asume la responsabilidad del diseño y costo, ¿no? O sea que ahora las unidades formuladoras, si te van a nombrar jefe de una unidad formuladora, si te van a designar formulador, cuídate de hacer bien el proyecto. Vas a tener responsabilidad, pero así plena, ¿no? Segundo, hay que fortalecer para evitar la atomización. Ah, es otra cosa que pasaba, ¿no? Que los proyectos más fáciles, ¿cuáles son? Los más chiquitos. Entonces, ¿qué hacía una unidad formuladora? Para no tener complicaciones, hacía proyectos chiquitos. Pero si te dan 100 millones de soles y haces proyectos chiquitos, los proyectos chiquitos son de menos de 1 millón de soles. Entonces, ¿qué haces? Terminas haciendo 100 proyectos. ¿Y qué haces? Haces cositas que no tienen impacto, no generan resultado, no ayudan a los servicios. Cuando tú, ¿qué deberías hacer? Tengo 100 millones, o haciendo un proyecto, 2 proyectos, uno de 60 y otro de 40, listo. Y con eso genero más cobertura, y con eso genero más resultado, y con eso genero más impacto. ¿Pero por qué no hacían eso? Porque es más complejo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer ahora el MEF? Va a tener que dar asistencia técnica. Le va a decir, oye, tu brecha es tú deberías hacer este proyecto. No, pero no sé.
Entonces yo te voy a acompañar, con el sector te voy a acompañar, te vamos a dar la ficha, te vamos a dar el formato, te vamos a dar asistencia técnica. Porque la lógica ahora no es que el gobierno regional o local o el mismo sector hagan cualquier cosa, sino que hagan cosas que se requieren, ¿no? Y bueno, los métodos que les decía que van a ser actualizados y simplificados. Eso todavía no sale, por ejemplo, ¿no? Si me preguntan a mí, profesor, ¿y dónde puedo saber en qué tipo, cuál es el método para hacer proyectos de agua y saneamiento nuevo? Todavía no hay. Entonces, oye, ¿y si no hay? ¿Y entonces qué hago? No hago nada. No, sí. Agarra el método del SNI todavía. Agarra la guía metodológica del SNI. Pero eso tiene otro formato. Sí, tiene otro formato, pero el contenido de ese formato lo puedes pasar al otro formato. ¿Por qué? Porque cuando vean lo que pide la ficha, en realidad pide casi lo mismo, sino que en diferente formato, diferente forma. Lo mismo, en diferente forma. La ficha es más fácil, pide menos cosas que el formato que tiene el SNI. Entonces yo ahora a los colegas les estoy diciendo, si tienes que hacer un proyecto en el marco del Invierte, usa las guías metodológicas del SNI hasta que salgan las nuevas guías. Y luego que usas la guía metodológica del SNI, lo que salga lo pasas al nuevo formato, nada más, es pasarlo. Esa sería la metodología transicional. A la hora que ya salga la metodología para hacer tal proyecto, para hacer tal proyecto, para hacer tal proyecto, para hacer tal proyecto, las guías del SNI irán en desuso. Y es tan así lo que les estoy diciendo, ¿saben por qué? Porque si uno entra ahorita a la página web del MEF, van a encontrar las guías del SNI todavía colgadas. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen que seguir usando. Claro, sino que la gente del MEF no te va a decir, ya la ventaja que tengo yo que nunca he trabajado en el MEF. Puedo decir cualquier cosa que no te va a decir el MEF. No te puede decir eso, usa la del SNI, ¿por qué? Porque lo han derogado. Entonces es medio raro que te digan usa lo que ya has derogado. Pero en realidad, si está ahí colgado en la página web, es que se puede usar, ¿no? Y en la ejecución de operación, lo nuevo va a ser que va a haber un sistema de seguimiento, un tablero de control para hacer ese seguimiento. Y una cosa que va a ser interesante, que vamos a ver cómo lo aplican, es que aquellos que cierren brechas, aquellos que mejoren servicios, aquellos que generen resultados, ¿qué les van a dar? Incentivos. Entonces, de los países que yo he visto que tienen incentivos a la inversión, ¿no?, de mis cursos internacionales que he hecho, los incentivos son de dos tipos. Uno, a la entidad. ¿Cómo hacen para darle un incentivo a la entidad? No es que le van a dar un premio, ¿no?, un diploma, sino que le dan más recursos. Tú haces bien tus proyectos, a ti te voy a dar más plata. Para que tú tengas más, se llama marco presupuestal, y así puedes hacer más proyectos y cierres más rápido tus brechas. Pero eso porque me presentes buenos proyectos, porque ejecutas bien los proyectos y porque los proyectos justamente mejoran servicio, producto, mejoran calidad de vida de la gente, resultado, mejoran a la sociedad, impacto. Y el otro incentivo que se va a dar después de unos años que esos incentivos se den, lo que he visto en otros países es que es incentivo a la gente que trabaja los proyectos. Es decir, si tú haces un buen proyecto, te voy a dar un cheque adicional en tu pago de tu mes. Eso es lo que hacen algunos países. Pero primero empiezan a la gestión, ¿no? No se entusiasmen tanto. Pero acá hacen eso. O sea, si un gobierno, el gobierno de Huánuco, ha trabajado tanto y ha gastado todo el presupuesto que le han asignado este año, al próximo año le dan más presupuesto. Sí, pero eso no está regulado. No está regulado, por eso que despilfarran el dinero. Sí. Siempre gastan y gastan. Sí. Y gastan. Eso no está regulado de cómo se hace, contra qué se hace. A veces es por gestión, a veces es por reclamo del gobierno, que va y dice, sí, he tenido una buena ejecución, denme más plata, y está haciendo ahí hincando, y le dan más plata. Pero no es algo estructurado, ¿me entiendes? La lógica es que sea estructurado, ¿no? Porque ahora es inercial o es de incidencia, ¿no? Había un gobernador que se iba a Lima, pedía plata, no le daban, y se iba a un medio de comunicación y salía a decir que tal sitio no va a tener tal proyecto, y se ponía a hacer incidencia. Entonces, ¿qué hacía el ministro de Economía? Lo llamaba, le decía, oye, no te seas malo, ven, te voy a atender, y ahí le daba. Pero es incidencia, ¿no? Era algo no estructurado, no establecido. Ahora que lo establezcan, la gente
va a tener un orden para pedir, va a tener una forma para pedir. Y segundo, le van a dar, para que no suceda lo que tú indicas, le van a dar al que verdaderamente va a usar bien los recursos, porque a veces le dan a alguien que hizo un proyecto que tenía ahí de hace 3 años, aumentó su capacidad de inversión, pero en realidad era porque el proyecto venía desde hace 3 años, no era porque había hecho buena gestión en el año. Entonces eso ahora se va a poder regular. Entonces, base legal importante. Vamos a comenzar a ver ahora qué dice ya el nuevo sistema. Son estas 2 normas, ¿no? La primera, que es el decreto legislativo, los que trabajan en inversión, eso se lo deberían saber de memoria. Y además, porque esa norma, como les dije, no va a cambiar. El reglamento, ¿qué te da? Te da la base de definiciones y te da la orientación de responsabilidades y te dice la orientación general de cómo se va a hacer cada fase. Eso es lo que hace el reglamento. ¿Qué parte es la más importante, diríamos? Es la parte de las definiciones. Ahí están toditas las definiciones que yo tengo que saber para poder establecer las características que tiene la intervención. Vamos a ir viendo todas las fases, principalmente explicándolas desde el lado de lo que dice el decreto legislativo y el reglamento. Y en algunas partes, en las 2 primeras fases, que son las de programación y formulación y evaluación, le he metido unas láminas que tienen que ver ya no solamente con el reglamento, sino también con la directiva. Solamente para darle robustez. Pero, como les digo, lo que dice el decreto legislativo y el reglamento es lo más importante. A ver, primera cosa del sistema, ¿no? Es el nombre, ¿no? El nombre, a ver, más allá del invierte, ¿no? Quiero que aprendan algo sobre el nombre. El nombre nuevo del sistema, vamos a ponerlo acá. El nombre nuevo del sistema es Sistema de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Tiene una lógica. O sea, no han usado esa palabra porque le gustaron a alguien las palabras. Programación, ¿con qué tiene que ver? Con una cosa que se llama planeamiento. Y el planeamiento requiere de planificación. Y después que hago yo la planificación, recién hago la programación. ¿Está bien? Primero tengo que hacer un proceso de planeamiento. ¿Qué quiere decir? Que tengo que definir qué objetivos tengo y qué estrategia voy a desarrollar. Eso se pone ¿dónde? En la planificación. Y luego eso se programa en el tiempo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque se van a usar planes que ya tienen las entidades. ¿Qué planes tienen las entidades? Por ejemplo, gobierno regional y local, plan de desarrollo concertado. ¿Qué otros planes tienen las entidades? Planes estratégicos institucionales. ¿Qué planes? Operativos. O sea, ya el planeamiento ya está. Entonces no vas a partir de nada, vas a partir de ese planeamiento. ¿Está bien? La palabra programación tiene que ver con planeamiento. ¿Y luego qué vas a hacer? Si tienes claro esos planes, vas a poder hacer tu programación. La programación, ¿qué dice acá? Que es multianual. ¿Qué implica eso? Que todo esto lo vas a hacer en varios años. ¿Cuántos? Dice la ley que mínimo 3 años. A ver, ¿eso qué quiere decir? Eso es un dato bien importante, ¿eh? Primero que es 3 años, ¿está bien? Pero como le pusieron mínimo, quiere decir que conforme pase el tiempo, puede ser que lo hagas de 4 años, puede ser que lo hagas de 5 años, puede ser que lo hagas de 6 años, ¿me entiendes? Cuando dice mínimo, es que no puede ser menos de 3, pero sí puede ser más de 3. Si hubiese dicho la norma 3 años, solamente pudiera ser de 3. Entonces tienen que prepararse, porque conforme avance el nuevo sistema, yo les aseguro que va a haber un momento en donde el MEP diga, ya, ahora pueden hacer de 4, ahora pueden hacer de 5. A ver, ¿y a quién le van a dar esa libertad de hacerlo de más años? Al que lo hace mejor. ¿Qué hace mejor? La programación. La segunda parte del sistema es gestión de inversiones.
Ya, miren, en los libros de gestión, yo soy especialista en gestión pública, enseño gestión pública también en las maestrías. En los libros de gestión dice, la gestión tiene 4 cosas: planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, si me dicen que voy a hacer gestión de la inversión, ¿qué quiere decir? Que voy a planificar la inversión. ¿Cómo planifico la inversión? Con la programación multianual. Ya está eso. Luego, ¿qué tengo que hacer? Organizar lo que he planificado de la inversión. Tengo que organizar. ¿Qué organizo? Mi capacidad institucional para llevar a cabo esa inversión. ¿Qué quiere decir? Para formularla, para ejecutarla y para operarla y mantenerla. Eso tengo que organizarlo. ¿Está bien? Ahora voy a tener que hacer todo eso. Tercero, dirigir. Alguien lo tiene que dirigir todo esto, todo lo que he planificado y organizado. Entonces tengo que encontrar quién lo dirige. Entonces acá, moraleja, si tu intervención, si tu entidad hace bastantes proyectos, mejor pongo un área que lo dirija. Yo puedo crear una unidad de proyectos, una gerencia de proyectos, un programa de proyectos que se encargue de hacer toda la inversión. Claro, si haces un proyecto al año, nada más le dices al gerente municipal, tú lo diriges, ¿no? Pero tiene que haber alguien que lo dirija. ¿Está bien? Y por último, tienes que controlar. ¿Cómo lo van a controlar? Con el sistema de seguimiento de la inversión. ¿Y qué van a controlar? Van a controlar los resultados, van a controlar la meta de producto, van a controlar los impactos. ¿Está bien? Por eso que el nombre ha cambiado. Antes, ¿cómo se llamaba? Inversión, nada más. Y entonces, el ENDI, si yo le pudiera poner una lápida, ¿no? Porque ya se murió, ¿qué le pondría yo en su obituario de la lápida? Gracias por enseñarnos a hacer proyectos, porque hasta ahí llegó el ENDI. O sea, ¿qué hizo el ENDI? Que pasemos de un país que no sabía hacer proyectos a ser un país que hacía un montón de proyectos. Ya, pero en ese montón de proyectos hay proyectos buenos y hay proyectos malos. Hay elefantes blancos y hay elefantes negros, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? No, ya no hagas mucho proyecto malo. Haz que todos los proyectos sean buenos. Entonces, ¿cómo han encontrado para que se hagan todos los proyectos buenos? Que esos proyectos sirvan. ¿Y cómo sé si un proyecto sirve? Si cierra brechas y si está bien priorizado. Esa es la lógica de la inversión. Entonces, el nombre tiene mucho que ver. Segunda cosa, todo está en el artículo 1 de la norma, miren. Y luego, ¿qué dice? Dice que tiene como finalidad el uso de recursos públicos destinados a la inversión. Está bien, inversión. Habla de inversión, ¿ah? No habla de proyectos de inversión. Inversión. Agarren esa flor, porque esa flor la vamos a usar más adelante. Inversión, inversión, inversión. Luego, ¿qué dice? Para la prestación de servicio. Por eso que les digo que el proyecto no hace servicio. El proyecto está para que se haga el servicio. Primero es el servicio y luego es el proyecto. Si yo no sé el servicio, no voy a saber qué proyecto hacer. ¿Está bien? No vayan ustedes con la lógica de que quiero hacer esto en esta entidad. No. Primero tienes que ver qué servicio tiene la entidad, cómo está el servicio y qué necesitas crear, ampliar, mejorar y recuperar. No se olviden de eso. Y luego dice otra cosa, dice, y provisión de infraestructura, ¿no? Infraestructura para el desarrollo. Entonces, hay dos entradas para hacer proyectos, para servicios y para infraestructura. Entonces, yo también puedo entrarle así. Ahora, oye, la sociedad, el territorio, ¿qué infraestructura necesita para su desarrollo? Entonces, si estoy en el Putumayo o en el Amazonas, ¿qué necesito? ¿Ahí necesito carreteras por el río? No, necesito una hidrovía. Pero para tener una hidrovía, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Puertos. Muy bien. Entonces, ¿qué infraestructura voy a hacer? Puertos. Porque si me aloco a hacer carreteras, ¿cuándo haré la carretera? ¿No? Es más fácil hacer los puertos. Porque a mí lo que me interesa es cerrar brechas de que la gente se conecte. En vez de que la gente se demore 20 días para irse de un sitio a otro,
Miren, en la selva, ¿por qué te demoras tanto? ¿No? Porque no pasa tanto comunicación, porque no hay infraestructura para que pase tanta comunicación, ¿no? Y porque las distancias son largas. ¿Por qué son largas? Porque la comunicación que pasa, el instrumento que pasa, no tiene las condiciones. Pero si tú haces una hidrovía, como ya va a haber hidrovía en el Amazonas, en la selva, van a pasar transporte de mayor calaje. Pero para eso necesitan mayor infraestructura, porque como ustedes comprenderán, en cualquier sitio no se puede estacionar un sistema de hidrovía, ¿no? Pero bueno, entonces infraestructura, ¿no? ¿Qué necesita la población para mejorar su desarrollo? Infraestructura física. Entonces, en base a eso también yo puedo hacer la intervención, ¿no? Principios. ¿Los principios para qué sirven? Sirven porque estos son, cada vez que ustedes no sepan hacer algo, o no entiendan algo, o quieran hacer algo que no está bien contextualizado en la norma, ¿de dónde se tienen que agarrar para hacer? De los principios. ¿Cuáles son los principios? Primero, programación multianual. ¿Cómo se hace? Dice, en función al cierre de brechas. El primer principio, todo lo hago en función al cierre de brechas. Segundo, que toda esa programación se tiene que vincular ¿a qué? A objetivos nacionales, planes sectoriales, planes de desarrollo concertado regional y local. Y en función a eso, hago mi cartera de proyectos. Entonces, voy a tener una cartera de proyectos, una lista de proyectos, que los tengo que poner en la programación multianual. Entonces, ahí hay otra condición nueva, ¿no? Yo les he dicho, primero, hace las brechas, y luego, prioriza. Pero ¿y cómo lo priorizo? No les he dicho cómo lo priorizo. Un elemento que está saliendo ahí de cómo se prioriza es que tiene que estar vinculado a objetivos nacionales, sectoriales y a tus planes de desarrollo concertado, regional y local, dependiendo la característica de tu entidad. Tercera cosa, dice que la programación debe partir de un diagnóstico. ¿Qué debo diagnosticar? La situación de brechas de infraestructura, es decir, qué es lo que le está faltando para el desarrollo, y las brechas de servicio. Entonces, cuando digo brechas, quiere decir que no es qué proyecto falta, ¿está bien? Sino qué infraestructura falta. Y cuando digo brecha de servicios es qué cobertura falta cerrar, cobertura de servicio. Entonces, no es que acá faltan postas, no. Lo que debe faltar es cobertura de servicio. Entonces, de repente, la cosa no es hacer postas, la cosa es hacer centro de salud. O la cosa no es hacer ni postas ni centro de salud, la cosa es hacer un hospital. Porque yo lo que tengo que mirar es el servicio que falta. Entonces, la gente dice, yo me enfermo, yo me enfermo de cáncer, hay que poner una posta. No, una posta no te va a arreglar el cáncer. ¿Qué te va a arreglar el cáncer? Un hospital especializado. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Entonces la gente cree que o al revés también, ¿no? Quieren atenderse un resfrío en un hospital. Y un hospital no es para un resfrío. Eso se atiende en una posta. ¿Me entienden la lógica? Tengo que saber en función al servicio qué es lo que necesito. Y luego que veo qué características de servicio me faltan, digo, para ese servicio que tiene poca cobertura, ¿qué proyecto le hago? Esa es la lógica técnica con la que se analiza el proyecto. Y ahí es donde habla de que se debe establecer indicadores de resultado, que les decía hace un momento, ¿no? En los principios. Luego dice que los recursos que se usen tienen que procurar mayor impacto en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que los proyectos tienen que procurar impacto. ¿Qué es el impacto? Es el cambio en la sociedad. ¿Cómo sé que hay cambio en la sociedad? Cuando hay desarrollo de la sociedad. Y ahí tengo que ver en qué aspecto mi proyecto genera desarrollo. Luego está que la inversión dice debe programar, ¿qué dice? Recursos para su ejecución, que es la segunda fase, y para la operación y mantenimiento. Está en la ley, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque les di
No nació así. El SNI nació recursos para la ejecución nada más. Y luego se dieron cuenta que no era solamente suficiente la ejecución, sino la operación y mantenimiento, ¿no? Eso es lo más importante, porque ya saben, si no le pongo recursos para la operación, se genera un elefante blanco. Y si yo pongo recursos a la operación y nadie lo mantiene, el proyecto se deteriora y por lo tanto el servicio baja de calidad y por lo tanto la gente siente que el servicio se está dando mal. Y por último, dice que tiene que haber transparencia y calidad. Entonces, una de las cosas que dice la norma es que los sistemas, como el banco de proyectos y el sistema de seguimiento, que va a ser el SNI, el Invierte, se van a conectar al CIAF, se va a conectar al Infobras. El Infobras es un aplicativo de la Contraloría, y con eso, y al SIGA, y con eso se va a transparentar todo lo que se hace en gestión. Es una locura la que dice la norma. No es una locura, ¿no? Sino es algo difícil, diríamos, ¿no? Pero cuando se ve eso, todo el mundo va a tener acceso a qué pasa con un proyecto. Hoy no sabes qué pasa con un proyecto, ¿no? O sea, sabes que está el proyecto programado, sabes que se está ejecutando, pero no sabes qué pasa con el proyecto en sí, ¿no? No es como el presupuesto, que con el CIAF amigable tú sabes de toda la genérica de gasto cómo que está estructurada su desarrollo, ¿no? Y la calidad tiene que ver con el desarrollo y desenvolvimiento de la intervención. Algo importante que dice la ley. Dice, no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión. Miren, esto es como una frase que tiene varias cosas a interpretar, ¿ya? Interpretación número uno. Habla de una palabra, ¿no? Que dice inversiones. Entonces, ahora me debo preocupar de que hay inversiones. O sea, lo que interesa es que hay inversión. Y las inversiones son de dos tipos de inversiones. Unas que son PICs, ¿está bien? Y otras que no son PICs. O sea, hay un grupo que se llama inversiones, pero que se divide en dos. ¿El sistema es para qué? Para las inversiones. Pero el sistema ahí se divide en dos tipos de inversiones. Las que son proyectos de inversión pública y las que no son proyectos de inversión pública. ¿Y cómo se llaman las que no son proyectos de inversión pública? Tienen 4 nombres. Se llama inversiones de optimización, inversiones de ampliación marginal, inversiones de reposición y inversiones de rehabilitación. Ahí está, ahí le he puesto yo. Según el reglamento, porque eso ya salió en el reglamento. En la ley no salió nada de eso. Eso es bueno que haya salido así en el reglamento. ¿Saben por qué? Porque mañana encuentran otra inversión y la van a poder poner en el reglamento. La ley ya no se va a poder cambiar. La ley dice inversiones nada más. Esa es una ventajaza que ha sacado el sistema. Eso no había antes. ¿Por qué es importante que haya esas inversiones? Porque antes esas inversiones se llamaban proyectos también. ¿Cuál es la ventaja? Que dice la norma que las inversiones que no son PIC no pasan por formulación y evaluación. ¿Qué quiere decir? Que van de frente a la ejecución y que solamente las tengo que programar. Entonces me diré un paso importante, que es el paso más tedioso en realidad, ¿no? En el diseño. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica? Por eso es importante. Entonces, les voy a contar otro dato. Dice el MEF que del banco de proyectos que tenían en el SNI, 5 de cada 6 eran de este tipo. Eran proyectos tan chiquitos. Por ejemplo, un cerco perimétrico era un proyecto de inversión. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un perfil para hacer eso, hasta que les aclaraban la viabilidad, hasta que levantaban las observaciones. Y es tranca a veces, cosas chicas, explicar cuál es el objetivo, cuáles son los medios, las alternativas de solución. O sea, más te costaba pensar cómo haces para decir que
cerco perimétrico maldito tenía alternativa de solución y era un quilombo eso, como dicen los argentinos. Eso no necesita de programarse y formularse, eso se hace. Y han hecho algunas cosas que permiten hacer otras cosas que no se podían, como por ejemplo comprar terrenos. Entonces ahora se va, la compra de terreno, que es un activo, ¿cómo se hacía? Se ponía dentro de un proyecto. O sea, eso ha generado un problemón. Porque tenías que ver qué terreno hacías, cuál era la alternativa de solución, si era alquiler o compra de terreno. Ya eso generaba otro quilombo. Ahora no, ahora la compra de terreno es una inversión. Y no haces perfil para comprar el terreno. Y no lo tienes que meter en un proyecto de inversión que te friega la vida para darle una lógica de viabilidad, ¿no? Que hace que te encarezca a veces. A veces el terreno costaba más que la inversión, que el proyecto, digo, ¿no? Entonces, ya eso te generaba un problema, ¿no? Ahora, entonces ahí están las cuatro, ¿no? Las cuatro tipos de inversiones, ¿no? Ahorita vamos a ver el concepto. Pero a mí lo que más me interesa es proyecto de inversión. Yo ya les he contado el concepto en todos los países, ¿sí? Que sirve para qué hacer: crear, ampliar, mejorar y rehabilitar o recuperar capacidad del servicio. ¿Qué dice el reglamento? Dice, es una intervención temporal, se financia total o parcialmente con recursos públicos. Eso ya había destinado. Y acá entra la parte más importante. ¿Destinado a qué? Capital físico, infraestructura. O sea, yo con un proyecto puedo hacer capital físico. ¿Qué más dice? Humano. Puedo invertir en la gente. Interesante eso, porque antes no había tanta claridad de que eso se podía hacer. Es más, había una cosa que siempre decían: no puedes invertir en fortalecimiento institucional. Yo alguna vez he asesorado para sacarle la vuelta a eso, ¿no? Bueno, está mal que diga eso. Pero por ejemplo, en un proyecto de mejoramiento de un centro educativo, yo he puesto, por ejemplo, recursos para escuela de padres. Lo ponía ahí como una actividad, como una componente. Pero la gente el que hacía declaratoria de viabilidad me decía: hablado, pero escuela de padres en un proyecto. Sí, le digo, porque tú tienes que aumentar la capacidad del servicio. Eso es lo que dicen todos los libros. Y por jurisprudencia de la teoría, tú puedes aceptar eso. Porque ¿cuál era la lógica de la OPI? Eso no está en la directiva. Eso es fortalecimiento, me decían. Eso no se puede hacer. No, sí se puede hacer. Ahora se va a recontrapoder hacer. ¿Por qué? Porque dice que puedes invertir en capital humano. ¿Qué otra cosa dice? Natural. O sea, aprovechar el recurso natural. Por ejemplo, ¿no? Va a ser más fácil sustentar por qué yo voy a hacer un proyecto de protección de un animal en extinción. Voy a poder ponerlo en un proyecto. Porque ¿qué estoy haciendo ahí? Mejorando el capital natural. O sea, te da una ventaja para meterte en cosas que antes como que la gente decía: no, eso es un gasto corriente. Y a veces eso no era tan fácil de priorizar para algunas. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, ¿ya? Ustedes saben Camisea, ¿dónde está, no? ¿Ya? Cheque, ahí hay para proteger capital natural un montón, ¿sí? Pero no se hacía proyecto de eso porque no había comprensión para hacer proyecto de eso. Y ese distrito, esa provincia, ese gobierno regional tienen un montón de recursos por Camisea que no sabían en qué invertirlo. Entonces ahora tienen más alcance de posibilidades de inversión. Porque hay que ser franco. Lo primero que ve la gente es concreto y cemento. O sea, creen que no se puede hacer proyectos que no son de concreto y cemento. Miren, yo por eso siempre hablo de proyectos, no hablo de obras. Se me hace medio complicado a veces porque con lo ingeniero civil que soy, me han enseñado 5 años, 6 años a hablar de obra. Entonces, no todos los proyectos son obra. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya?
les he dicho el SIAF. ¿Saben? El SIAF, ¿saben qué, no? El Sistema Integrado de Administración Financiera. Sirve para hacer toda la ejecución presupuestaria, ¿no? Para hacer el presupuesto. Se hace el marco presupuestal, la certificación presupuestal, se hace el compromiso, luego el devengado, el girado y el pagado. Y todo eso va en un sistema. ¿Cómo se hizo el SIAF? Con un proyecto de inversión pública. ¿Y cuánto concreto tiene el SIAF? Nada. ¿Cuánto fierro tiene el SIAF? Bueno, los fierros de las computadoras que se compraron. Pero nada más. Entonces se puede hacer un montón de proyectos sin necesidad de que sea obra. Esto te dice todavía más eso, ¿no? Institucional, puedes meterle proyectos institucionales, ¿no? Y luego dice intelectual. Intelectual, ¿por qué lo dice? Porque tú puedes desarrollar investigación, desarrollo, ciencia, tecnología. Pues eso va a ser fabuloso. Ya decía por ahí, se tuvo que sacar una ley. Cuando estaba el ENI se tuvo que sacar una ley para decirle a las universidades: tú puedes invertir en ciencia y tecnología, no te preocupes. O sea, puedes hacer un laboratorio, comprar todos los equipos para montar un laboratorio de alta generación que ayude a descubrir el hueco negro del universo, ¿no? Ahora lo vas a poder hacer. Por ejemplo, ahora vas a poder hacer un laboratorio de innovación en gestión pública, ¿no? ¿Cómo mejorar tu gestión? Un laboratorio para ver cómo mejoras la gestión de la entidad. Eso lo vas a hacer con un proyecto de inversión, ¿no? En fin, entonces, yo ahora le pongo mucho esfuerzo a eso. Ahí tienes físico 1, humano 2, natural 3, institucional 4, o intelectual. O sea que dice ahí EO, ¿no? Le han querido poner IO, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que lo puedo combinar. Que en un mismo proyecto puedo hacer natural, físico, intelectual. O sea, que puedo hacer un centro de biodiversidad de no sé dónde, pues, ¿no? No sé qué producción puedan ustedes querer explorar en alguna parte de interés de Guano. ¿Me entienden? Entonces puedo hacer cosas que antes eran impensables hacer. Eso es lo interesante. Con los mismos propósitos. Crear cuando no lo tengo. Ampliar cuando lo tengo y quiero hacer más capacidad. Mejorar cuando le quiero colocar más atributos. O recuperar cuando lo tengo deteriorado. ¿Está bien? Las mismas cosas. ¿Y en qué? En bienes y servicios. ¿Está bien? Sigue con la misma tónica de intervención. Y luego, ahí están las otras no inversiones, ¿no? Las otras que no, disculpen, las otras inversiones que no son PIC, ¿no? Ahí está el concepto. Esta lámina no es mía, esta lámina es del MEF. Yo suelo trabajar mucho con las láminas del ente rector, ¿no? Yo he aprendido en la vida que sí, uno puede hacer su lámina, pero mejor es agarrar la lámina del ente rector para que no haya holgura en la interpretación, ¿no? Y de paso, a veces uno tiene su propia opinión. Y a veces cuando haces tu lámina, planteas tu opinión, pero cuando usas tú un sistema administrativo, no puede ser tu opinión la que prevalece, ¿no? Yo también he aprendido eso en la vida. Tiene que ser por principio de legalidad lo que dice el ente rector. Así te guste o no te guste. Si no te gusta, le dirás, pues, ¿no? Le dirás al ente rector: oye, no me gusta esto, o en los cursos me han preguntado esto y esto creo que no está bien, la gente está confundida. Que a veces algunos entes rectores, cuando yo he tenido la oportunidad o me han invitado para ver, oye, ¿cómo va la norma? ¿Qué te parece? Que invitan a algunos especialistas, algunos entes rectores hacen eso, te invitan así con nombre propio. Claro, tú que dictas este tema, ven un ratito y dime cómo va, cómo la ves. Y le dicen. Entonces, ahí en la lámina dice optimización. El de optimización es justamente para compra de terrenos o inversiones menores. Alguna inversión menor en activos financieros que necesite la entidad. Ampliación marginal es para incrementar el activo de una entidad, pero que no modifique la capacidad de producción del bien y servicio de manera sustantiva. O sea, lo puede modificar algo, pero no de manera sustantiva. Vamos a suponer algo, ¿no? Necesito ampliar el auditorio para que entre más gente. Eso puede ser una ampliación marginal. No necesito hacer un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque no le estoy cambiando el concepto.
sigue siendo un auditorio. ¿Está bien? Antes no, antes tenías que hacer otro proyecto de inversión. ¿Está bien? Reposición, bueno, eso ya estaba, hay que ser francos, pero no estaba como una inversión. Decía, eso no es un PIB, y así que eso hazlo con gasto corriente. Entonces acá hay una ventajita, no sé si se han dado cuenta. ¿Cuál es? Que yo tengo dos gastos, ¿sí? Gasto corriente y gasto de inversión. Ahora la reposición la puedo hacer con gasto de inversión. Antes no, la reposición era con gasto corriente. No podías usar gasto para inversión en reposición. Lo tenías que tirar para gasto corriente. Ahora no. Ahora si tengo plata en inversión, puedo hacer inversiones de reposición con plata de inversión. Eso es lo interesante que te da la norma. Y la rehabilitación. Ahora, hay dos cositas que comentar. La ampliación y la rehabilitación aparecen en proyectos de inversión, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? Cuando digo proyecto de inversión dice ampliación, ahí dice ampliación. Y después dice recuperación, que su sinónimo también es rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia? Que en las inversiones el cambio no debe ser sustantivo. En el caso de un proyecto de inversión, el cambio sí puede ser sustantivo. Por ejemplo, voy a un hospital y le voy a crear un centro de resonancia para mejorar la capacidad de detección de determinadas enfermedades. Mejoramiento se llama el proyecto. Pero eso sí es un cambio sustantivo, porque después el hospital va a poder decir es un ente especializado en detección de enfermedades. Eso de ahí es una ampliación que se debe hacer por un proyecto de inversión. No va a ser marginal, ¿no? Porque si le estás cambiando la característica al hospital. Por tener eso, el hospital va a cambiar de nivel en su jerarquía. Entonces ahí es ampliación. Ahora, ¿yo qué sí puedo hacer? Decir, por ejemplo, voy a comprarle un grupo electrógeno de alta generación que se active solito cuando se apaga la luz. Eso yo lo puedo hacer como una inversión, porque no cambia sustantivamente el servicio sigue siendo el mismo, sino que le estoy dando un atributo que antes no tenía con esa ampliación marginal, ¿no? Entonces, acuérdense que estas que no son inversiones las puedo usar para aquello que no cambie sustantivamente el servicio o la infraestructura que voy a hacer. Pero si cambia el servicio o la infraestructura de manera sustantiva, lo tengo que meter a un proyecto y tengo que ir por la ruta del proyecto. ¿Cuál es la ventaja de ir por la ruta de las inversiones? Que me salto una fase. ¿Cuál? La de formulación y evaluación. Acá están los conceptos que dice, esto lo va a pasar, esto solamente para que lo tengan, ¿no? Acá un concepto que aparece es el de proyecto de inversión estándar, ¿no? Es interesante, eso dice que se va a poder estandarizar los proyectos, ¿no? Es por eso que a los sectores les han dado esa tarea de identificar qué proyectos son estándares para que hagan fichas simplificadas, ¿está bien? Y puedan sacar manuales sobre esos proyectos, porque se han dado cuenta en el MEF que del banco de inversiones gran parte de los proyectos son estandarizados, ¿no? De los que hacen todas las unidades formuladoras, ¿no? Otra cosa importante, la viabilidad. La viabilidad ha cambiado, la forma de dar la viabilidad al proyecto. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahora los que van a tener dos cosas, ¿no? Ya la viabilidad no lo dan las OPIs, lo van a dar las unidades formuladoras, y encima las unidades formuladoras van a tener que dar la viabilidad con otras características, ¿no? Con otras condiciones que dice el reglamento. ¿Qué dice? 3 condiciones básicas: que se encuentre alineado al cierre de brechas. Eso no había antes. Antes, ¿qué había? Un checklist de que el proyecto tenga todo lo que debería tener de acuerdo a la guía, de acuerdo a la directiva, de acuerdo al reglamento, pero nunca se hablaba de brechas. Ahora, si un proyecto no cierra brechas, no hay viabilidad, así de frente.
Y lo segundo es que tiene que generar bienestar en la población beneficiaria. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama resultado. Tiene que generar resultado. La buena noticia es que ese resultado va a estar en el plan multianual de inversiones. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Agarras el plan multianual de inversiones y miras el proyecto, y el proyecto tiene que estar alineado al resultado del plan multianual de inversiones. ¿Y quién va a dar ese indicador de resultado? Lo va a dar la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OMI. ¿Junto con quién? Para eso va a coordinar con la unidad formuladora y la unidad ejecutora. Ahora, y dice después, ¿y bienestar de quién? Del resto de la sociedad. ¿Eso cómo se llama? Impacto. Entonces voy a tener que verificar que el proyecto cubra resultado y cubra impacto. Y luego tiene que asegurar las condiciones, tercer elemento, para que se dé el bienestar social de manera sostenible. ¿Qué significa sostenible? Sostenible es que no se dé solamente a la hora que ya el proyecto se entregó, sino que se dé a lo largo del tiempo. ¿Y cómo hago para que se dé algo a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el secreto? Que el proyecto genere un acompañamiento a un servicio que sea operado permanentemente. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Con la operación. Y luego, ya saben, para que sea sostenible y no se deteriore, tiene que ser mantenido. ¿Qué te está diciendo entonces en términos prácticos lo tercero? Que el proyecto, yo le voy a declarar la viabilidad si está claro la operación y está claro el mantenimiento. Eso es lo que dice la viabilidad. Y así voy a tratar de desarrollar la viabilidad. ¿Y eso dónde se usa? En una fase que es la fase de funcionamiento, ¿no? Ahora, en términos generales, un proyecto tiene que cubrir estas tres cosas, ¿no? La eficiencia, que es el uso óptimo de los recursos a la hora que se hacen los proyectos, la sostenibilidad, que está incluida, y el mayor impacto social y económico. Los dos impactos que son más requeridos son el social, que es el cambio que se da en la persona, en la gente, y el económico, que es el cambio que se da en las condiciones de obtener crecimiento y riqueza en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo les he puesto unos conceptos como para darle más robustez a esas cosas que aparecen en la lógica de la intervención, ¿no? Y lo otro que les he puesto, porque todo el mundo está hablando ahora de brechas, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran las brechas? Este es un grafiquito que te permite saber cómo encontrar las brechas. Para encontrar las brechas, ¿qué tienes que tener primero claro? La necesidad. Luego, ¿qué tienes que tener claro? La demanda de esa necesidad. Y luego tienes que tener claro la oferta del servicio o de la infraestructura. Si tú haces el análisis de esos tres componentes, vas a poder identificar mejor la brecha de servicios y la brecha de infraestructura. Entonces, la brecha de servicios y de infraestructura no se obtiene solamente porque tú veas el servicio. ¿Qué tienes que ver? El servicio, que es la oferta, o la infraestructura, que es la oferta, respecto a la necesidad que tiene la gente y la demanda que hace la gente. Entonces, ahí hay que tener cuidado de los siguientes casilleros. Primer casillero, el casillero cómodo, el casillero adecuado. Tú deberías hacer proyectos en aquellos sitios donde la necesidad y la demanda están siendo atendidas. ¿Ahí tienes que hacer proyectos? No, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí ya está todo bien. ¿Para qué le voy a meter otro proyecto? Entonces, ¿cuál es el primer error? Que ahí le meten proyectos. Encima de un proyecto le meten otro proyecto. Encima de un servicio que ya está correctamente atendido, que nadie se queja, ahí le están haciendo más y más y más. ¿Y a quién le están dejando sin proyectos? Al que tiene la necesidad, tiene la demanda y no le llega la oferta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proyectos para que la oferta se desplace a esa zona de intervención.
Pero a veces pasa lo tercero, que le da servicios a gente que lo demanda, pero que no lo necesita. Ahí no debes hacer proyectos. La gente demanda. Si la gente ve que han hecho una posta al lado, te va a demandar una posta acá. Te va a decir, yo quiero también una posta aquí. Pero, ¿qué no puedes caminar 200 metros? No, yo quiero mi posta aquí. Porque ese asentamiento humano se llama asentamiento humano X y yo soy asentamiento humano Y, yo quiero aquí. Oye, pero está cerca, están juntos. La que hemos puesto ahí es para todos. Quiere su posta ahí. Y tú le terminas haciendo la posta ahí, que no la necesita. Porque ya tiene la posta, se puede acercar, puede caminar 200 metros. Ya, si estuviera a 5 kilómetros, ahí sí te atraco. Porque ahí sí sería, esa gente no estaría ahí, estaría arriba, en necesidad que no sigue siendo cobertura. ¿Está bien? Entonces, para que encuentren la brecha, no se deben confundir en los espacios donde hay la brecha, ¿no? Porque la gente puede decir, brecha es donde me demandan, no necesariamente. Cuarto, disculpen. A veces damos servicios donde no los demandan, pero sí tienen la necesidad. A veces la gente no reclama que necesita algo, pero si tú eres capaz de darle, y ahí haces proyectos. Ahí tienes cobertura para seguir ampliando proyectos. Entonces, ¿dónde puedes reducir brecha también? Donde no te lo demandan, pero tienen la necesidad. ¿Dónde no debes entrar nunca? Donde te demandan, ¿no? Y todavía no llegas, pero no tienen la necesidad. Entonces ahí no debes hacer proyectos. ¿Está bien? ¿Cuándo harás proyectos ahí? Cuando se haya reducido la brecha. ¿Y qué proyectos harás ahí? Algún día, para mejorar la calidad del servicio. Pero no es la prioridad. Y luego tienes que buscar dónde hay más necesidad, ¿no? Eso es lo que va a pasar en el tiempo. Cuando tú ya cubras la necesidad que te demanda y sigas teniendo recursos para inversión, la pregunta es ¿dónde vas a hacer? Donde no todavía te demande, pero sí exista la necesidad. Voy a ponerles un ejemplo. Un centro poblado que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a veces ni tiempo tiene para demandar. No te demanda. Pero algún día cuando ya cubras donde más te demandan, ¿qué deberías hacer? Llegar sin que te demanden y decirle, ustedes en realidad sí necesitan una posta. Porque ustedes hasta que llegan con su niño que está con una neumonía hasta el sitio más cercano, llega muerto. Entonces mejor para que no llegue muerto vamos a ponerle una posta. ¿Por qué? Porque el servicio, según la Constitución, en el caso de salud, es de acceso para todos. Entonces a veces, por ley, tengo que llegar a veces hasta donde no me lo demandan. Pero de esa manera voy encontrando las brechas, ¿no? Entonces, para analizar brechas se analiza 3 cosas, acuérdense. La necesidad, la demanda y la oferta. Y lo último, de lo que tenías que cuidar, que a veces haces servicios que no llegan al ciudadano. Inviertes en aquellas cosas que no llegan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar de que cuando haces una inversión, empujes el servicio hacia el ciudadano. ¿Está bien? Eso es lo que se tiene que tratar de hacer. ¿Para qué? Para que luego el elefante blanco también es aquel proyecto que está en una zona donde nadie llega. Tiene el servicio, tiene todo y no llega, porque no tiene las condiciones. Y a veces no llega porque no está bien diseñado el servicio, ¿no? Este es el caso del parto institucional en la sierra de Huancavelica, Ayacucho, ¿no? La gente no iba ya no a una posta, sino a un centro de salud. ¿Por qué? Porque la gente en esas zonas a veces está acostumbrada a hacer parto vertical. Y para hacer parto vertical necesitas equipamiento vertical. Entonces a un médico se le ocurrió acondicionar con el alcalde ese equipamiento vertical. No le avisó a nadie, lo hizo solito. Y comenzó a hacer parto vertical. Y ahora es una estrategia de intervención en parto vertical en zonas del país. ¿Por qué? Porque la gente
culturalmente, históricamente ha estado acostumbrada a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si sigo haciendo parto horizontal, la gente no va a llegar. ¿Qué le pasaba a ese médico? Yo he hablado con ese médico. Me dice, yo me rayé porque un día nadie llegaba a atenderse para hacer parto. Pero un día salí el domingo a la Plaza de Armas y comencé a contar cuántas mujeres embarazadas había, y eran un montón, pero ninguna llegaba a dar a luz ahí. ¿Y qué pasa cuando no dan a luz en un establecimiento de salud? ¿Se muere el niño o se muere la madre? Se mueren desangradas. Una matrona no sabe qué hacer a la hora que se desangra, y hay caballero, dice, ya se va a morir. Pero eso es en la prehistoria, pues, ¿no? En un centro de salud no pasa eso, en un establecimiento de salud. Pero claro, este médico cambió la estrategia de intervención. Entonces yo tengo que hacer la oferta como para que se acerque más hacia la demanda necesaria. ¿Está bien? Esa es la lógica con la que hay que haber brechas. Les digo esto porque no hay mucha información todavía sobre cómo hacer brechas. Entonces esta es una aproximación básica para hacer brechas. Ahora vamos a ir viendo en este bloque, vamos a ir viendo las fases, ¿ya? Ayudándonos de las normas, pero ayudándonos del decreto legislativo, del reglamento y de sus directivas. En el caso de las dos primeras fases, ¿no? Que estas fases son las 4